Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno. Es un placer acompañarles en una ocasión más, en un precioso día del Señor. Desde Valle Azul de San Ramón en esta ocasión. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir el tema por videoconferencia con los hermanos de Monteverde, que están allá en la pantalla y pueden sentirse libres para participar también en el estudio de hoy. Quizá haya algún poquito de interferencia en algún momento, pero podemos tratar de aprovechar al máximo. Hemos orado y entonces vamos a nuestro estudio de esta mañana. Hoy quisiera compartir con ustedes uno de los temas más importantes en la vida del cristiano, también uno de los temas a la vez más controversiales hoy día, y que es de suma importancia que podamos tener claro los conceptos fundamentales, básicos sobre este tema. Me refiero a la doctrina bíblica o la doctrina que nos presenta las Escrituras sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tenemos que entrar en ese caso en su divinidad, su personalidad y su existencia aparte del Padre y del Hijo. Es decir, estaremos dedicándonos a estudiar juntos qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo Dios aparte del Padre y aparte del Hijo? ¿Es el Espíritu una persona o es el Espíritu Santo una fuerza activa, como enseñan algunos otros? Me refiero a la Watchtower, los Testigos de Jehová. ¿Es el Espíritu Santo alguien aparte del Señor Jesucristo o es el Espíritu Santo el mismo Cristo después de glorificado? Que es otra línea que ha salido por allí últimamente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos entonces a entrar conforme vayamos avanzando en esta sección. En primer lugar, entremos en lo que tiene que ver con la divinidad del Espíritu Santo. ¿Hay alguna evidencia en las Sagradas Escrituras que nos indiquen que el Espíritu Santo es divino? ¿Que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, vamos a ir a algunos textos. Textos en los que, en primer lugar, directamente se llama Dios al Espíritu Santo. Repito, textos en los que directamente se llama Dios al Espíritu Santo. Hechos, el capítulo 5 y el versículo 3. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira, que prometieron vender sus propiedades y darlo a la iglesia. Y sucedió algo aquí. Dice el versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Porque ustedes recuerdan que después de que lo vendieron la propiedad, decidieron dejarse parte. Entonces fallaron en su promesa a Dios. Pero no es el punto aquí ahora, sino cómo se llama al Espíritu Santo en este caso. Repito el 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién mintió, dice Pedro? ¿Ananías? Al Espíritu Santo. Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el versículo 3 nos dice que a quien mintió Ananías fue al Espíritu Santo. El versículo 4 nos dice que esa mentira se hizo contra Dios. Entonces, ¿cómo se llama al Espíritu Santo en estos dos versículos? Dios. Se le denomina Dios.
porque se dice que a quien se le mintió fue a Dios. Y el verso 3 nos dice que fue al Espíritu Santo. ¿Claros en ese texto? Sí. Ok. Veamos otro. Primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 6. Primera a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 6. El 16 es más bien. No 6, sino 16. Es un texto muy conocido. Lo sabemos de memoria prácticamente. 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez. Dice de que de quien somos templo, ¿es de quién? De Dios. Somos templo de Dios porque Dios mora en nosotros. Pero quien mora en nosotros, dice que es el Espíritu de Dios. Otra vez, un texto que directamente llama al Espíritu Santo Dios, como el Dios que mora en nosotros. Ahora, en segundo lugar, quisiera compartir con ustedes textos en los que se le adjudica el término el Señor, del hebreo Adonai, al Espíritu Santo. Repito, textos que le adjudican el término Señor, que viene del hebreo Adonai, al Espíritu Santo. Veamos por ejemplo Isaías 6. Isaías, el capítulo 6. Y en este caso los versículos 8 y 9. Isaías 6, 8 y 9. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Señor, ¿verdad? Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Según el profeta Isaías, ¿quién fue que le dijo esto a él? El Señor, ¿verdad? El Señor. Ahora, si ustedes van al Nuevo Testamento donde se cita este texto de Isaías, vean quién dice que fue el que dijo esto. Hechos 28. Hechos 28. Los versículos 25 y 26. Hechos 28, 25 y 26. Repito, Isaías dice que quien dijo esto fue el Señor. Ahora vean lo que dice Lucas en Hechos 28, versículo 26. Dice, vamos a leer el 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y si leen el versículo 27, notarán que está citando el mismo, los versículos que siguen de Isaías. Entonces, el versículo 25 de Hechos 28 nos dice que quien dijo eso a Isaías fue el Espíritu Santo, pero Isaías dice que fue el Señor. Entonces, tenemos aquí un texto que le adjudica el término el Señor al Espíritu Santo. ¿Okay? En tercer lugar, textos en los que se le adjudica el término Jehová al Espíritu Santo. Estamos viendo evidencias bíblicas de que el Espíritu Santo es Dios. Vimos textos que le llaman directamente Dios.
Vimos otros textos que le adjudican el término el Señor, que es un atributo exclusivo de Dios. Y ahora estoy mencionándoles textos en los que se le adjudica el término Jehová al Espíritu Santo. Veamos Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Dice así. ¿Lo tienen todos? Jeremías 31, 33. He aquí vienen días, dice ¿quién? Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que dice que hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, según Jeremías? Jehová. ¿Ok? Ahora, si vamos al Nuevo Testamento para ver quién fue el que dijo esto, en Hebreos 10:15, en Hebreos 10:15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Note, y aquí le adjudica el otro que ya vimos también. Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, etcétera, etcétera. Sigue citando Jeremías 31 en los siguientes versículos. El punto aquí es que Jeremías dice que quien haría el nuevo pacto es Jehová, pero el apóstol Pablo en Hebreos nos dice que quien dijo esto a Jeremías, que haría nuevo pacto, fue el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en esa sección? El Espíritu Santo es entonces el mismo Jehová que hace pacto, que hace el nuevo pacto. Es interesante, no la tengo acá, creo. Si está por allí, si me pueden acercar la Nuevo Mundo. Creo que está por allá, la ubiqué. Bueno, no me parece que la veo por ahí. Porque... Sí. Ok, sí, no, pero esa... A ver, no está en inglés. No. Ok. Si ustedes ven en la Nuevo Mundo, que es con las personas de esta traducción, la Sociedad de los Testigos de Jehová, con quien mayor problema tenemos con esto, en 2 Corintios 3:17, vean qué interesante. 2 Corintios 3:17. ¿Cómo dicen en en la versión que tienen? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ok, dice porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero en la Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, ahora bien, Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová hay libertad. Ok, y pueden verlo en el 3:17. Aquí. ¿Puede verse en la cámara? ¿Sí? Sí. Porque Jehová es el Espíritu. Entonces, en la misma Nuevo Mundo podemos constatar que se llama al Espíritu Santo como Jehová. Jehová. ¿Ok? Ahora bien, una cuarta sección en este sentido.
textos que le adjudican o que le designan al Espíritu Santo atributos divinos. Seguimos en la sección del Espíritu Santo como Dios. Ahora, textos que le designan al Espíritu Santo atributos y obras divinas. Atributos y obras divinas. En primer lugar, se dice del Espíritu Santo que es creador. Vean Salmo 104. Salmo 104, versículos 29 y 30. Dice así, Salmo 104, 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Noten ahora, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, ¿quién es el que crea? ¿Quién es el que realiza la obra de la creación? El Espíritu Santo. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo creó. Así como el Hijo creó, según Juan 1, 1 al 3. Y así como el Padre creó también. Los tres crearon. Ajá. Pero mucha gente no lo interpretaría aquí como el espíritu, como el aliento de vida. Sí, eso es posible. No sé si pudieron escucharlos del video. Él pregunta que algunos pueden interpretar aquí que el espíritu es el aliento de vida. Eso es cierto, pero la mejor forma de entender en qué sentido es que se dice, pues se relaciona aquí al espíritu con la creación, es entendiéndolo a la luz de Job 33:4. Vean, Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Ok? Aquí encontramos algo parecido, pero con un nuevo elemento para saber cuál de los dos sentidos es el que debe dársele. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Ya? Si fue el soplo el que hizo al hombre, entonces el soplo es alguien. ¿Ya? ¿Estamos? Y el soplo que Dios le dio al hombre no es alguien. Prueba de que no es alguien, sino algo, es que cuando esa persona muere, ese soplo se le sale. Deja de ser. Lo leímos en el texto anterior que mencionamos ahora. En el Salmo 104, 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser. Ya no hay hálito, ya no hay aliento, dejan de ser. Entonces, si ese espíritu del que está hablando aquí en el 30, envías tu espíritu y son creados, o en Job 33:4, el espíritu que lo hizo, se refiere al soplo, entonces quiere decir que ese espíritu, cada vez que alguien muere, deja de ser. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede, a ver cómo se los expreso? ¿Cómo puede dejar de ser cada vez que alguien muere? Aquel que dio vida, aquel que hizo al hombre. ¿Me captan el punto? Entonces no puede estarse refiriendo aquí al hálito de vida, porque entonces estaríamos diciendo que ese hálito de vida, como dice la Escritura, deja de ser cuando la persona muere. Entonces, ¿cómo algo que deja de ser en algún momento puede haber dado vida? No tendría vida en sí mismo si deja de ser. ¿Me captan el punto? Entonces, al decir que tu espíritu me hizo, no puede estarse refiriendo al hálito de vida, porque ese deja de ser. Si deja de ser, él mismo no puede dar vida.
Ok, se lo dije como de 4 formas. Bueno, ¿estamos claros, Manfred? Sí. Ok, con mucho gusto. Entonces, tenemos en primer lugar, entre los textos que le designan al Espíritu Santo atributos divinos, el primer atributo de creador. El Espíritu Santo es creador. ¿Qué otro atributo le da la Biblia al Espíritu Santo que lo hace o lo presenta como divino? El atributo de la omnipresencia. Omnipresencia, que está presente en todo lugar. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En fin, de lo que está hablando aquí es de la omnipresencia. ¿La omnipresencia de quién? El versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y aquí es importante que mencionemos algo. Hay algo parecido aquí, como lo que mencionaba Manfred en el texto anterior. Algunos dicen, bueno, sí, pero allí dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está hablando del espíritu de Jehová. O sea, de Jehová mismo, haciendo alusión al Padre. No del Espíritu Santo como un ser aparte del Padre. ¿Me captan el argumento de algunos? Bueno, analicemos un poquito ese argumento. Aquí dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ok. Ese tu espíritu, dicen algunos, pues se refiere al mismo Padre, al espíritu del Padre. Así que no se está refiriendo a alguien aparte del Padre. ¿Estamos claros en el argumento usado? Analicémoslo. Y notarán que no tiene el más mínimo peso ese argumento. Se cae fácilmente. ¿Por qué? Muy simple. Aquí está hablando de un espíritu que dice que es el espíritu de Dios. Ok. El Espíritu de Dios significa, según estas personas que argumentan esto, el mismo Padre. O el Espíritu del Padre es el mismo Padre. Bueno, a ver cómo funciona esto. La Biblia nos dice en Juan 4:24, si no estoy cruzando el texto, confirmémoslo, a ver. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, vamos por partes. Dice, Dios es espíritu. Entonces, ¿es Dios como nosotros que tenemos un espíritu? Los seres humanos tenemos espíritu. Es el soplo de vida que Dios nos dio. Ese es el espíritu. Pregunto, ¿Dios tiene espíritu? ¿Como los seres humanos tenemos espíritu? No, como entonces Él lo creaba a alguien a Él. No puede ser, porque entonces alguien tuvo que haberlo creado a Él como Él nos creó a nosotros. Soplándonos aliento de vida, que es el espíritu que tenemos, soplándoselo al cuerpo y entonces dando como resultado nosotros, la persona. Si Dios tiene espíritu, como nosotros tenemos espíritu, entonces alguien lo hizo a Él. Igual Dios entonces es mortal. Entonces, cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, no es del Espíritu que Dios tiene, como nosotros tenemos espíritu.
¿Por qué? Porque es claro en la Escritura que Dios es espíritu. Vaya, déjeme ponérselo de otra forma. ¿Nosotros somos espíritu? No, nosotros no somos espíritu. Nosotros tenemos espíritu. Dios es al revés. Él no tiene espíritu. Él es espíritu. Entonces, el espíritu de Dios no es algo que es parte de su persona. ¿Me captan? No, porque entonces, ¿cómo? Si Dios es espíritu, entonces el Espíritu Santo en ese caso sería el espíritu del espíritu, que es Dios. ¿Me estoy comunicando el punto? Y cuando Jehová manda al espíritu, él se queda sin espíritu. Correcto. Si así fuera, entonces cuando Jehová envía el espíritu, entonces quedó sin espíritu. Y se muere. Si es que tiene espíritu en la forma en la que nosotros tenemos espíritu, que es como intentan o pretenden estas personas hacernos creer. Ya que aquí cuando dice, sí, pero de donde no me puedo ir porque es omnipresente es del espíritu de Dios. Lógico, está hablando del mismo Padre. ¿Me captan el punto? No puede ser. No puede ser, porque Dios no tiene espíritu. Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando se habla del espíritu de Dios, no está hablando del espíritu que Dios tiene, ¿ok? Sino del, como es lo mismo cuando hablamos del Hijo de Dios. ¿Ya? El Hijo de Dios no es el mismo Padre. No es que Dios sea hijo. No es que Dios sea el mismo Hijo. Sí, el mismo hijo. En este caso es asunto de nombres o títulos. El Hijo de Dios, el Espíritu de Dios. Así como el Hijo de Dios es alguien independiente como persona del Padre, el Espíritu de Dios es alguien independiente como persona del Padre también. ¿Comuniqué el punto ese? Sí. Porque se lo van a usar mucho eso. Le van a decir, no, por eso dice el Espíritu de Dios. Eso es el mismo Padre. En ese caso tendríamos que demostrar con la Biblia que Dios tiene espíritu como nosotros tenemos espíritu. No, Dios no tiene espíritu. Según la Escritura, Dios es espíritu. No puede haber un espíritu con espíritu. ¿Okay? Otra forma más fácil de verlo. No puede haber un espíritu teniendo espíritu. ¿Ya? ¿Cuál es el texto de Juan? Juan 4:24. Dios es espíritu. ¿Claros ahí, hermanos? Clarísimo. ¿Sí? Bueno, entonces la omnipresencia mencionada aquí en Salmos es del Espíritu Santo. Otro atributo designado o con el que se designa al Espíritu Santo como divino, el atributo de omnisciencia, que todo lo sabe. 1 Corintios 2:10. Y aquí tenemos algo similar a lo que mencionábamos. Primera de Corintios, o primera los Corintios 2:10. Dice, hablando de las cosas divinas, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu escudriña todo lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Según este texto, escudriña las cosas profundas de Dios. Entonces, ¿cómo o quién puede escudriñar lo profundo de Dios si no está al nivel de Él? Tiene que ser Dios también. Tiene que tener el mismo nivel para poder escudriñar a Dios. ¿Me captan? Ese Dios se refiere al Padre o a la deidad. Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Si ese Dios allí, el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, se refiere al Padre o a la deidad. ¿Ok? Personalmente creo que aquí se refiere a la deidad. Porque ustedes van a notar que casi siempre que la Biblia habla de Dios en referencia al Padre, le añade Dios Padre.
o Dios el Padre. ¿Ok? Pero cuando lo usa solo el término Dios, en forma casi general, tiende a referirse a la deidad en general, a los tres. ¿Ok? Pero aquí tenemos al Espíritu Santo señalado como escudriñando a Dios. ¿Cómo podría el Espíritu Santo escudriñar a Dios si no está al nivel de Dios? Por otro lado, ¿cómo puede escudriñar el Espíritu Santo si es una fuerza, no un ente pensante? Si Él es una fuerza activa, como enseña la Watchtower, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, entonces, ¿cómo puede escudriñar? ¿Qué es escudriñar? ¿Qué entendemos por escudriñar? Investigar profundamente. Eso es escudriñar. Como una fuerza activa, sin mente propia, como el viento, como la electricidad, puede escudriñar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Estoy aprovechando el texto ahora, ya que vino a mi mente allí al ver la frase escudriñar. El punto es, el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios. Para poder hacer eso, para poder escudriñar las cosas profundas de la deidad, Él tiene que estar al mismo nivel. ¿Okay? No puede ser inferior. Por lo tanto, es Dios. Otro atributo del Espíritu Santo que lo presenta como Dios. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice la palabra de Dios ahí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, Cristo, mediante el Espíritu ¿qué? Eterno. El Espíritu eterno. ¿Cómo dice que es el Espíritu? Eterno. Eterno. Ese es un atributo divino. Es eterno. ¿Qué otro atributo se le da al Espíritu Santo en las Escrituras que lo presenta como divino, como Dios? El atributo de la recreación o del nuevo nacimiento. Es decir, el poder que tiene Él de recrear, de hacer de nuevo al ser humano. Es simple, Él fue el que creó. Por lo tanto, cuando se requiere una recreación, el mismo ser es el que debe hacerla. Así nos lo presenta Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 8. San Juan 3, 6 al 8. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio, etcétera, etcétera. Está diciéndole el Señor a Nicodemo que si no nace de nuevo, en los versículos 3 al 5, si no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, no puede ser salvo, pues. Pero aquí tenemos entonces la doctrina bíblica del nuevo nacimiento. ¿Quién la realiza? Dice Juan: el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando se nace? Fuimos creados, ¿okay? Fuimos hechos. Cuando vinimos a la existencia en este mundo, lo que sucedió con nosotros fue que fuimos creados, fuimos hechos por Dios.
en el mundo espiritual es igual. Cuando nacemos de nuevo, lo que significa es que fuimos vueltos a hacer, ¿cómo diríamos? Se nos volvió a hacer, se nos recreó, ¿ok? Fuimos hechos otra vez. Ese es el nuevo nacimiento en la Biblia. Pero ¿quién lo realiza? El Espíritu Santo. Entonces Él recrea, Él vuelve a hacer a las personas. Por eso, en primera carta de Juan, el capítulo 3 y el versículo 9, el mismo Juan vuelve a decirnos, primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está hablando del nuevo nacimiento. Noten quién es el que lo realiza, dice Dios. Todo aquel que es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo se llama a aquel que realiza el nuevo nacimiento? Dios. Es Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Otra actividad del Espíritu Santo que lo presenta como divino es la inspiración de las Escrituras. Fue Él quien inspiró a los hombres del pasado, profetas y apóstoles, para dejar por escrita su palabra. Segunda de Pedro 1:21, segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién los inspiró? El Espíritu Santo. Él fue el que inspiró a estos hombres para que dejaran por escrito la palabra de Dios. Eso solo puede hacerlo Dios mismo. Repasamos textos que le designan al Espíritu Santo atributos divinos. ¿Cuáles? ¿O cuáles atributos? Creación, omnipresencia, omnisciencia, eternidad, recreación, inspiración de las Escrituras. Eso solo puede hacerlo Dios. Y la Biblia le acredita eso al Espíritu Santo. Bien. Hay mucho más en este sentido, pero creo que es suficiente como para que tengamos una idea básica del fundamento bíblico para llamar al Espíritu Santo Dios. Preguntas, inquietudes hasta ahí, porque ahora pasamos al Espíritu Santo como persona. Como persona. No hay preguntas, estamos claros en esos textos. ¿Sí? Ok. Ajá. Claro. Ok. Si los que están viendo el video en su momento tienen alguna pregunta, entonces siéntanse en libertad de hacerla al correo electrónico que ahí aparece o a los teléfonos que también están en la pantalla, y con mucho gusto estaremos contestando sus preguntas en un próximo video alusivo a eso, respuestas a ese video. Siéntanse en total libertad. Vamos entonces a la segunda parte. El Espíritu Santo como persona. ¿Por qué se hace necesario esto? Porque tenemos principalmente a la Watchtower, la entidad que representa a los testigos de Jehová, presentándonos en sus documentos, en sus libros, en sus revistas, en su traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, y en videos y en muchas otras formas, la idea de que el Espíritu Santo es la fuerza activa que sale de Dios. No es una entidad personal, no es una persona, no es un ente que piensa, sino una fuerza, un poder en sí, la fuerza que sale del Padre, no una persona. ¿Es esto así? Bueno, veamos algunas evidencias bíblicas de la personalidad del Espíritu Santo. Algunas, porque hay muchas. Algunas evidencias bíblicas
de que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza activa, sin mente propia, no algo impersonal. En primer lugar, veamos algunos textos donde su nombre, el del Espíritu Santo, es mencionado en interacción directa con otras personas. Textos que nos presentan al Espíritu Santo interactuando con otras personas como persona Él también. Veamos algunos. Hechos 15, 28. Y van a ver cosas interesantes en esta serie de textos. Hechos 15, 28. Dice así la palabra de Dios. Hechos 15, 28. Vean qué interesante. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A qué? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Vean lo que hay aquí, en el contexto de lo que nos ocupa hoy. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Veamos este texto a la inversa. Nos ha parecido bien a nosotros y también al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo concebían los apóstoles al Espíritu Santo? Una persona. Como alguien, no como algo. Como alguien a quien le puede parecer bien o no le puede parecer bien algo. Y eso solo es posible en una persona. ¿Ya? Yo puedo decir que opiné algo y a la silla también le pareció bien. Por favor. ¿Ya? Le pareció bien a los apóstoles y también al Espíritu Santo. La única forma de que le pudiera parecer bien, o lo que está diciendo es que estuvo de acuerdo el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo sea una persona con mente propia. Si no, no hay cómo le pueda parecer bien. ¿Claros ahí? Claros. Sí. Ok. Otro texto. 13:2 de Hechos. Hechos 13:2. Repito, estamos viendo textos donde se presenta el Espíritu Santo interactuando con otras personas como una persona más. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué notan ahí? Dice que estando ministrando ellos al Señor, el Espíritu Santo les dijo algo. Apartadme. Otra forma de decir apartadme, aquí está con el pronombre personal enclítico. ¿Cómo se dice en nuestro español más común? Apartadme. Apárteme. Apártenme. ¿Ok? Apártenme, ¿qué quiere decir? Si hay un pedazo de queque, yo digo apártenme, un pedazo que estoy diciendo con apártenme. Que yo como persona quiero que de esa parte lo pongan. ¿Para quién? Para mí. ¿Qué es apártenme? ¿Qué es? Como que me guarden. Apártenlo para Freddy. Si digo apártenme, estoy diciendo apártenlo para Freddy. No, para mí. Para mí. No, apártenme. Apártenlo para mí. Entonces, ¿cómo puede decir apártenlo para mí alguien que no es un ser? Que es algo en vez de alguien. ¿Captan el punto? Es imposible. No tiene sentido de ninguna forma. Es imposible que una fuerza activa, cambiemos ahí el término, leamos como pretenden que leamos los señores testigos de Jehová. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo la fuerza activa,
apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué utilización le puede dar una cosa a unas personas? Ajá, No puede. Solamente Ok. una persona puede utilizar perfecto. una cosa. Perfecto. ¿Cómo una cosa puede hacer uso de una persona? ¿Ya? Es imposible. Bien, hay mucho más en ese texto, pero quiero invitarles a que vean otros. En el mismo Hechos 16. Hechos 16, 6 y 7. 6 y 7. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo aquí? Prohíbe. Prohíbe. ¿Y qué capacidad se necesita para poder prohibirle a alguien algo? Ser alguien también. ¿Ok? Para yo poder prohibirle a alguien algo, yo tengo que ser alguien. Pero algo no le puede prohibir a alguien. ¿Me captan el punto? Estoy siendo demasiado específico con los términos, como si estuviéramos en la escuela. ¿Ok? Pero mi propósito es que podamos entenderlo en la forma más simple. ¿Cómo algo puede impedirle a alguien? O quiero decir, puede prohibirle a alguien que haga algo. Y aquí tenemos al Espíritu Santo prohibiéndoles ir a X lugar, no permitiéndoselos, diciéndoles no. Es una persona. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos con esto de persona? Que hay personas, de paso, valga la redundancia, que no pueden concebir que alguien sea persona si no tiene un cuerpo físico. No pueden concebirlo. Por eso no pueden concebir al Espíritu Santo como una persona. A Jesús sí como persona porque se hizo hombre. ¿Ok? Pero esto es fácil de entender. Lo que hace que alguien sea eso, alguien, una persona, es que tenga un cuerpo físico. ¿No? Pregunto, ¿el diablo es persona? ¿No? Claro. ¿No es alguien? Claro que sí. ¿El diablo es algo o es alguien? Alguien. ¿Es un ser o es una cosa? El diablo. Es un ser. Es un ser, obvio. ¿Un ser de qué tipo? ¿Qué es él? Espiritual. Espíritu. ¿Cómo fue hecho? Espíritu. Igual que los ángeles. Fue creado en el cielo como espíritu, como un ángel. Ángel. ¿Los ángeles son personas Claro. o son cosas? Por eso es así la pregunta. Pues son espíritus. Ok, porque son espíritus, no son personas. Es que, A ver si entramos en el punto, porque esto es vital entenderlo, este concepto. es que uno como para uno imaginar para imaginar que el espíritu sea algo, uno se lo imagina como una persona. Ajá, ok, se lo voy a poner en la forma más fácil. Más fácil que esa no tengo otra, si no la captan ahí no habría cómo. Vean. Juan 4:24, ¿qué dice de Dios? Dios es espíritu. ¿Dios es? Juan 4:24. Ajá. Dios es espíritu. Es espíritu. Ok, ¿Dios es persona? Claro que sí. ¿Cómo si es espíritu? Es que uno piensa que persona tiene que tener carne y sangre y músculo y tejido y todo ¿Es eso. Dios una persona o no? Claro que sí. Sí, Pero la Biblia dice que es espíritu. pero lo que estamos hablando del espíritu no necesariamente tiene que ser con el cuerpo de una persona. Perfectamente, ese es el punto. Entonces, si el Espíritu Santo no puede ser persona porque es espíritu, entonces tampoco Jehová puede ser persona porque ¿qué dice la Biblia que es él? Espíritu. Espíritu.
No, pastor, y si Satanás es una cosa, ¿cómo intentó a Jesús? Por supuesto, pero es que, Steven, nadie discute que Satanás no sea un ser. ¿Qué es lo que tenemos que captar? Ser es sinónimo de persona. Es lo mismo decir un ser humano que una persona. Entonces, el punto que quiero recalcar aquí, en este paréntesis que estoy haciendo, es que algunos insisten en que, bueno, no puede ser una persona el Espíritu Santo, puesto que el mismo título de él se lo impide. Espíritu. Como si ese espíritu puede ser persona. ¿Hay quien le dijo a usted que porque alguien es espíritu no es persona? Entonces no es persona el diablo, ni los ángeles, ni Dios mismo, porque son espíritus. El problema lo tenemos con el concepto que manejamos en este lado del mundo de persona. Sí. Manejamos el concepto de persona como alguien con un cuerpo físico. ¿Ya? El cuerpo físico no es lo que hace que alguien sea persona, porque en ese caso mi perro es persona. Tiene un cuerpo físico y es persona. No es una persona, es un animal. ¿Ok? Lo que hace que alguien sea eso, alguien, es que tenga una mente propia. Que razone por sí mismo. Que tenga razonamiento por su propia cuenta. Eso es lo que constituye a alguien en eso, en una persona. ¿Estamos claros? Sí, porque si no, un muerto sería persona. ¿Tiene cuerpo? Por tener cuerpo es persona, pero un muerto no es persona. Oh, No es sí, persona. sí. Una persona muerta. ¿Ok? Entonces seguiría siendo persona porque tiene cuerpo. Ah. Y ya muerto es persona. Ustedes ven, por ejemplo, que cuando hay un accidente y murió alguien, va la OIJ, el organismo de investigación judicial, a recoger la persona. Se expresan así ellos, van a recoger la persona. No. ¿Qué van a recoger? Porque persona ya no hay, pero hay cuerpo. Pero hay cuerpo. Entonces eso nos indica que el cuerpo no es necesario para que haya persona. ¿Ok? O sea, lo necesario para que sea una persona es que tenga aliento de vida, entonces. En el caso del ser humano, sí se necesita cuerpo para que haya persona. Pero solo en el caso del ser humano. Ni los ángeles ni Dios necesitan cuerpo físico para ser personas. Solo en la raza humana. Lo que pasa es que nosotros queremos ver el mundo espiritual bajo el lente nuestro. Para que ellos sean personas tienen que ser como nosotros, que tenemos cuerpo. No, eso es exclusivo para nosotros. Sin cuerpo no podemos existir. ¿Ok? Bueno, ¿estamos? Claro. Sí. Seguimos con otro texto. 10:19 del mismo Hechos. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Noten? Aquí está el Espíritu Santo interactuando con otra persona, como persona él también. ¿Y en qué forma lo hace aquí? Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Habla, ¿lo ven? Para poder hablar, ¿qué tiene que ser? Persona. Solo las personas hablan. Hablan con razonamiento, ¿sí? Sí, con razonamiento, porque la lora repite. ¿Ok? Sí, ahora hay que aclarar todo. ¿Ok? Pero hablan con razonamiento solo las personas. Y aquí tenemos al Espíritu Santo hablando. 8 del mismo Hechos 8:29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y tenemos otra vez al Espíritu Santo diciendo, o sea,
hablando. Solo una persona puede hacer eso. Lucas 12. Lucas 12, el versículo 12. Vean qué interesante. En la interacción que realiza el Espíritu Santo con otras personas. Lucas 12, 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, ¿qué característica se da aquí del Espíritu Santo como ser pensante? Enseña. Enseña. ¿Cómo puede enseñar una fuerza que no tiene mente propia? Que es como la corriente, que es como el viento. El Espíritu Santo enseña. Ese es atributo exclusivo de una persona. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Este es muy interesante. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, de paso, noten que aquí dice el Espíritu mismo. ¿Qué está diciendo? Él, como ser. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detengámonos un momento ahí porque aquí hay una joya bíblica en relación a este tema. El Espíritu Santo, ¿qué dice el texto aquí que hace? Intercede. Intercede. ¿Ante quién es que intercede? El Padre. ¿Hay ante quién más? No. No hay ante quién más. Intercedes ante el Padre. Pero ¿cómo? Si el Espíritu Santo es el mismo Padre, intercede ante el Padre. Entonces el Padre intercede Él mismo, ante Él mismo. ¿Ven la incongruencia de eso? ¿La inconsistencia de ese pensar? Si el Espíritu Santo intercede, solo puede interceder ante el Padre. Pero si intercede ante el Padre, entonces Él no puede ser el mismo Padre. ¿Cómo alguien puede interceder ante otro siendo ambos la misma persona? Vaya, yo puedo interceder ante mí. Es absurdo. Rayamos en lo absurdo, en tal caso. Sería como que yo dijera, yo voy a interceder por mí, conmigo mismo, para ver si acepto eso. ¿Y para qué voy a decir que no? Yo digo, no, voy a no, eso sí puedo hacerlo. Interceder por mí, yo puedo hacerlo. Interceder por mí, yo puedo hacerlo. Sí, yo puedo interceder por mí mismo, a mi favor, ante alguien. Lo que no puedo hacer es interceder por mí ante mí mismo. ¿Cómo? O sea, yo... Mejor lo haría directamente, ¿para qué voy a interceder? Es que, ¿cómo? No tiene sentido. ¿Cómo yo voy a pedirme a hacerme un favor? Sí, nada. ¿Ya? Es absurdo. En el sentido más puro, es absurdo. Aquí tenemos al Espíritu Santo intercediendo. Y ante el único, ante quien intercede, y eso no lo discute nadie, ni siquiera los propios testigos de Jehová, ante el único que se puede interceder es ante Jehová. Pero si el Espíritu intercede ante Jehová, entonces Él no es el mismo Jehová, el Padre. ¿Captamos? Ese texto es clave, es fundamental. Isaías 63:10, otro más, en esa misma línea. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿A quién hicieron enojar? Su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo se puede enojar. ¿Qué tiene que tener como requisito para tener la capacidad de enojarse?
ser un ser pensante. Y dice aquí, por lo cual se le volvió enemigo. Y él mismo, o sea, es un ser. Sí, él mismo. Peleó contra ellos, interactúa, en este caso en sentido negativo, interactúa con las personas que se rebelaron contra él. Pero solo puede enojarse si es un ser. Bueno, Hechos 7:51, veamos otro. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces el Espíritu Santo es alguien a quien se le puede resistir en su llamado al corazón hacia nosotros. Y podemos resistirle. Pero si podemos resistirle es porque Él tiene la capacidad de llamarnos. Y nosotros de resistirnos a ese llamado. Pero eso solo lo puede realizar un ser pensante. Mateo 12:31. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ok. Dice aquí que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar? Hablar mentira. Rechazarlo. Implica rechazarlo, ¿ok? Implica rechazarlo obligatoriamente, pero la mejor forma de entenderlo es con lo que presenta el profeta Daniel al decirnos algo que realiza el cuerno pequeño contra Dios y que nos lo presenta Juan en Apocalipsis 13. Veamos por un momento, vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Dice, vamos a leer el versículo 5. También se le, hablando de la bestia primera de Apocalipsis 13, que es el sistema papal. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? ¿Contra quién es? Con el único contra quien se puede blasfemar. Contra Dios. ¿Ok? Contra Dios. No se puede blasfemar contra alguien que no sea Dios. Solo se puede realizar una blasfemia contra Dios. Contra un ser humano no se realiza una blasfemia, se realiza una ofensa. Pero una blasfemia no. Blasfemia es solo contra Dios. ¿Ok? Entonces, aquí leíamos, ¿en cuál fue el último que les di? Mateo 12:31. Sí. Dice que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, analicemos eso. ¿Por qué dice que la primera bestia de Apocalipsis 13 blasfemaría contra Dios? Porque Dios es una persona, es un ser. Entonces, si dice en Mateo que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, es porque obligatoriamente también el Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. Además de Dios, es persona. No se puede blasfemar contra alguien que no sea Dios y contra algo. No se puede blasfemar contra algo. Usted no puede blasfemar contra el viento. No puede blasfemar contra o sobre el agua.
o hacia el agua. Usted blasfema hacia Dios. ¿Y en qué sentido es que se blasfema? ¿Qué es blasfemar? En el contexto de Apocalipsis 13 y el libro de Daniel. ¿Cómo es que este poder blasfema contra Dios? Poniéndose en su lugar. ¿Okay? Poniéndose en su lugar. La primera carta a los tesalonicenses nos indica cómo es que blasfema este poder contra Dios. Véanlo, para que lo entendamos mejor. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, hablando de este poder, dice que blasfema contra Dios en Apocalipsis 13 y en Daniel 7. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, hablando de la segunda venida de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el mismo anticristo de Daniel 7 y la misma bestia de Apocalipsis 13. El cual, ahora vean cómo es que se blasfema, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué es blasfemar contra Él? Es hacerse pasar. Es usurpar el lugar. Por eso a este poder se le llama, en el libro de Daniel, el anticristo, el que se coloca en lugar de Cristo. Entonces, se blasfema solo contra Dios, los que lo hacen, pero se puede blasfemar contra Dios porque Dios es persona. Entonces, si se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, es porque el Espíritu Santo obligatoriamente es persona. ¿Estamos claros? ¿Sí? Blasfemar contra el Espíritu Santo es ponerse, no aceptar al Espíritu Santo, ¿cierto? No aceptarlo a Él. Sí, tal vez esto requiera un poquito de explicación. Se blasfema contra el Espíritu Santo, que es lo que la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento presentan como el pecado imperdonable. Cuando se lo rechaza, cuando se rechaza su voz. Pero el mismo acto de rechazar su voz, el mismo acto de rechazarle a Él, involucra el ponerme en su lugar. ¿Por qué? Cuando yo rechazo la voz del Espíritu Santo, que me invita a dejarme dirigir por Él, ¿qué dirección acepto? La mía. La mía. Engañado, porque ni siquiera la mía. Ni siquiera la mía, porque sería la del diablo. ¿Ok? Pero engañado como Eva, decido dirigir mi vida por mi propia cuenta. Estoy usurpando el lugar de al único que le corresponde ese derecho de dirigir mi vida, que es Dios. Cuando lo rechazo, yo lo quito del lugar que a Él le corresponde y me pongo yo. Es lo mismo que hace el anticristo en otro sentido. Quita a Cristo, que a quien representa el Espíritu Santo, ¿okay? O que es representado por el Espíritu Santo, y se pone Él. Y esto fue lo que hizo el papado. Según la teología católica, ¿cuál es la función del papado? Él es el representante ¿de quién? Dios de la tierra. De Cristo. ¿Representante de quién? De Cristo. De Cristo en la tierra. Pero la Biblia dice no, el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el papado? Usurpar el lugar ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que se lo presenta como el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque blasfema contra el Espíritu Santo al ocupar su lugar, usurpando el lugar que solo le corresponde al Espíritu Santo. Pero no solo se blasfema contra el Espíritu Santo usurpando su lugar como lo hace el sistema papal, sino que yo puedo hacerlo individualmente, usurpando el lugar que le corresponde a Él al dirigir mi vida, intentando dirigirla por mi propia cuenta, que en verdad sería siendo dirigida por el enemigo. ¿Qué cosa sería eso? ¿Vamos? Sí, es serio. Claro. ¿Ah?
Claro. Ok, veamos otro texto entonces. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya no tienen problema con eso de Dios, ¿verdad? Ya lo entendimos bien. Así como Cristo es de Dios y no es el mismo Padre. ¿Ok? Bueno, ya lo vimos. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Es un sinónimo de entristecer. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cómo? Rechazándolo. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué capacidad tiene que tener esa persona? ¿O qué se necesita para tener la capacidad de entristecerse? Sentimientos. 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 ¿Ok? Yo puedo entristecerme si tengo sentimientos. Si soy una persona, tengo capacidad de raciocinio, puedo entristecerme. No puede entristecerse una fuerza. ¿Cómo les parece a ustedes encontrarse alguna vez al sol triste? O a la lluvia. Está toda triste, entonces desciende muy despacio porque está triste. Me da risa, pero es cierto. Para que pueda haber entristecimiento, tiene que haber mente, raciocinio. Porque si no, no hay sentimientos. Muchas veces vemos el tiempo así, nublado y amaneció triste. Sí, hablamos en forma figurada, sí. ¿Verdad? Pero aquí es como cuando una persona le dice a otra, pero usted no se entristece, usted no está viendo lo que está pasando a esa persona, usted no tiene sentimiento. Ok, le da igual. No sufre por el dolor de otro. Se dice entonces no tiene sentimientos. Aunque sí los tiene, lo que se está diciendo es no los ejercita. ¿Ok? Pero tiene que tener sentimientos. Ya nos estamos dando que el espíritu sí los tiene. Sí, si no, no tiene cómo entristecerse. ¿Y cuándo es que se entristece? Vean si es persona. ¿Cuándo se entristece? Cuando lo rechazamos. Porque si continuamos en esa actitud nos perdemos. ¿Y por qué se entristece? Porque nos ama. ¿Y cómo puede amarnos si no es una persona? ¿Cómo puede amarnos el viento? ¿Cómo puede amarnos una fuerza como la corriente eléctrica? Se puede calentarnos, pero de otra forma, no con amor. La corriente. Bueno, claro, por ahí hay varios textos más, pero son algunos básicos para que podamos captar que el Espíritu Santo interactúa entre otras personas como una persona, Él también. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Allá? ¿Sí? Estamos claros. Ok, hay una dinámica interesante que quisiera hacer en este momento, antes de pasar a la otra sección, que es si el Espíritu Santo es el mismo Cristo resucitado o glorificado, o si es alguien aparte o además de la persona de Cristo. Antes de eso, una dinámica interesante. Vamos a aceptar por un momento lo que nos sugieren algunas personas, que el Espíritu Santo es una fuerza y no alguien. Que el Espíritu Santo es algo y no alguien. ¿Okay? Vamos a aceptarlo por un momento y vamos a aplicar ese concepto a algunos textos y van a ver lo que sucede. Vamos a sustituir poder, ¿ok? Poder por el término Espíritu Santo. Vamos a sustituir el término Espíritu Santo por poder. A ver cómo funciona esto. A ver si es cierto que eso es así. Hechos 10:58.
Hechos 10:58. ¿Algún error hay en mis notas? Porque no llega. Llega hasta 48. Y no es el 48. Y ahora se me van. Bueno, se los doy luego en otra ocasión. Romanos 15:13 es el otro, en la misma línea. Hay varios ejemplos de lo mismo. Romanos 15:13. (15:13) 15:13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Vean ahora. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a sustituir ahora ¿qué? Espíritu Santo por poder. Espíritu Santo por poder. Entonces leamos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del poder. ¿Cómo? El poder del poder. ¿Hace sentido eso? Llamar al Espíritu Santo poder. Un poder impersonal. Poder del Espíritu Santo hace sentido, pero el poder del poder. Otro ejemplo, 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ok, hagamos otra vez la sustitución. Estamos sustituyendo espíritu por poder. Poder. Veamos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y de poder. Es lógico. Es ilógico. No hace ningún sentido. Lucas 4:14. Otro ejemplo. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Otra vez hagamos la dinámica. Y Jesús volvió en el poder del poder a Galilea. ¿Hace sentido? Para nada. ¿Ok? Bien. Entonces, avancemos con la otra sección. ¿Cuál les mencioné que era? Su personalidad, la del Espíritu Santo, independiente del Padre y del Hijo. Ya vimos parte de esto en algunos textos, pero ahora quiero que nos entremos un poquito más. Su personalidad, la del Espíritu Santo, independiente del Padre y del Hijo. Él como el Espíritu Santo como una persona aparte de el Padre y aparte de el Hijo. No vamos a ver aquí los textos que mencionan a los tres por aparte, porque ese es un video que ya subimos hace tiempo atrás y ustedes pueden verlo. El video se titula La pluralidad de personas en Dios. Allí ustedes pueden ver todos los textos en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo, que mencionan a los tres interactuando en una misma ocasión, pero independiente uno del otro. ¿Ok? En esta ocasión, yo solo quiero darles tres ejemplos. Tres ejemplos nada más. Isaías 48:16. Isaías 48:16. Repito, textos que nos presentan al Espíritu Santo como alguien aparte del Padre y aparte del Hijo.
Isaías 48. Vamos a leer un poquito del contexto. El versículo 9 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Está hablando Jehová. Dice: óyeme Jacob y tú Israel, a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Está hablando Jehová. Luego dice: juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Está hablando entre los dioses falsos. Aquel a quien Jehová amó, hablando de Ciro, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Hablando de Ciro, cuando sería llamado por él para librar a su pueblo de Babilonia. Luego sigue hablando el mismo que viene hablando en los versículos ya leídos. Dice: yo hablé y le llamé, hablando de Ciro, y le traje, por tanto será prosperado su camino. Ahora noten, ese mismo que viene hablando, que es ¿quién? Jehová. El que dice: yo crié la tierra, yo la hice, ¿ok? Yo la medí, etc. Ese mismo Jehová, vean lo que dice ahora: acercaos a mí. ¿Quién es ese mí? Jehová. El mismo Jehová que viene hablando. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. ¿Quién? Jehová. Yo mismo, Jehová, que está hablando. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién es ese yo? Jehová. Jehová. Y ahora vean lo que dice: y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Cómo es eso? No es que hay un solo Jehová, pero aquí viene Jehová diciendo: y ahora me envió Jehová el Señor. Pero no solo lo envió Jehová el Señor a este Jehová que está hablando, sino que hay otro que lo envió. Dice: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Algunas versiones dicen aquí con su Espíritu. Si usted va al texto hebreo, no hay forma de traducir este término de ninguna otra que es y su Espíritu. Entonces ahí que está hablando tampoco de Jesús. Es Jehová el Hijo, que es enviado por Jehová el Padre y Jehová el Espíritu. De paso, aquí se le llama también Jehová al Hijo en este texto. Entonces aquí tenemos al Espíritu Santo interactuando entre las tres personas de la deidad, participando en el envío de Cristo a este mundo. Si al Hijo lo envió el Padre y lo envió el Espíritu, ¿puede el Hijo ser el mismo Espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo si el Espíritu es el que junto con el Padre envió al Hijo? ¿Cómo es que entonces el Espíritu es el mismo Hijo? Entonces se envió a sí mismo. No funciona. Vamos. El Espíritu Santo es alguien aparte del Padre y del Hijo, puesto que junto con el Padre, el Espíritu envió al Hijo. Pastor, y entonces no habría razón tampoco de cuando el Hijo se va y que dice cambiar el Espíritu. ¿Y para qué iba a cambiar el Espíritu? No se le acabó de la cara. Ahí vamos a entrar, pero no se me adelante. Tienes razón, ahí vamos a entrar. ¿Ok? Porque es el mismo razonamiento, es el mismo asunto. Pero avancemos para llegar allí donde Freddy quiere. Bueno, hay uno que ya se los di antes de tiempo. Yo también me adelanto, En Romanos 8:26 es el Espíritu Santo intercediendo. Sí. ¿Ok? Intercediendo. Ahora, vean algo curioso aquí, no del todo relacionado con el Espíritu Santo, pero tiene su relación, que es importante ver. Juan 8:16. Juan 8:16.
Porque en este contexto de este tema también hay quienes sostienen que ni siquiera es que es el Padre y el Hijo aparte, dos personas, y el Espíritu Santo una fuerza activa, sino que hay otros que dicen que ni eso es siquiera, no son ni siquiera dos personas la deidad, sino que la deidad es una sola persona, que es el Padre. Y el Hijo es la segunda forma en la que el Padre decidió presentarse a la humanidad. Y el Espíritu Santo es la tercera forma en la que decidió presentarse el Padre, pero que es una sola persona, ¿verdad? Esos son los unitarios, así se llaman ellos. O sea, Dios es una sola persona, se presentó como Padre en el tiempo patriarcal, en el Antiguo Testamento, y se presentó como Hijo en época de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y se presentó como Espíritu después de que el Hijo se fue, pero es el mismo, y se llaman unitarios. Esto no puede ser por una razón muy simple. Jesús dijo que no era así. Juan 8:16 dice así: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué decía Jesús que si él juzgaba, su juicio era verdadero? Dice, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesús mismo dice, no es cierto que yo soy el mismo Padre. No es cierto que somos la misma persona. Soy yo y el que me envió. ¿Ok? Pero ahora, entramos al... Es que hay tantas creencias que han surgido hoy día que cada vez surgen más nuevas. Tenemos que entrar en el otro punto. Jesús es claro en decir que Él no es el mismo Padre, sino que está el Padre y además del Padre está Él. Pero ahora en el otro sentido, ahora hay quienes dicen que Jesús es el mismo Espíritu, solo que es Cristo glorificado, el Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo no es una tercera persona, aparte de Cristo. ¿Qué en relación a esto? Bueno, el mismo Juan 14:16, en el mismo Evangelio, Jesús explica que Él no es el mismo Padre y que tampoco es el mismo Espíritu. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre. Ahí está uno. Bueno, ¿cuántos hay ahí? Dos. Uno rogando y el otro es el Padre. Y yo, está Cristo, rogaré al Padre y os dará otro. ¿Qué significa ese otro? Que no es ni Él ni el Padre, sino porque diría otro. Si fuera el mismo Padre, como dicen los testigos de Jehová, entonces Jesús diría, y yo rogaría al Padre para que venga. Si el Espíritu es el mismo Padre. Y si es el mismo Cristo, entonces Jesús hubiera dicho, yo rogaría al Padre para que me vuelva a enviar. Pero no dice así, dice, yo rogaré, está Cristo, yo rogaré al Padre, ahí está el segundo. Hoy no estamos viendo la Trinidad o la deidad en tres personas, ¿ok? Pero es parte de esto. Y os dará otro. Es muy importante este punto. Os dará otro. ¿Qué quiere decir otro? Vaya, si yo tengo aquí esta silla y en la silla que está mi hija es... ¿qué es? Otra. ¿Hay alguna forma de que esa silla, siendo otra, sea esta misma? No puede ser. Por favor. Que sea la misma material. Que sea de lo mismo, sí. ¿Ok? Pero si Jesús dice, yo voy a rogarle al Padre, yo como persona voy a rogar al Padre, ahí están dos, Él y a quien le ruega, a quien le pide. ¿Y qué es lo que le va a pedir? Que envíe a otro. Es que lo envíe a Él mismo. Entonces, ¿por qué dice otro? ¿O es que venga el mismo Padre? Entonces, ¿por qué dice otro? Ninguna de las dos cosas puede ser. Ser otra persona distinta. Tiene que ser otra distinta de ellos dos. O aparte de ellos dos. Es tanto así
que miren cómo Jesús lo expresa, que es otro. Juan 16:13, en el mismo Evangelio. Juan 16:13. Hablando de ese tercero, de ese otro, aparte del Padre y aparte de Él. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, nota, esto es importante, Él, Jesús puede referirse al Espíritu Santo como Él, siendo Jesús mismo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué estamos poniendo en la mente de Cristo? No sabía Jesús hablar, entonces. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, dice Cristo, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Así que tiene cuenta propia. Si quisiera podría hablar por su propia cuenta, pero no lo va a hacer, dice. Entonces Jesús se refiere a Él como un ente aparte. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo oye. Estamos aquí en un atributo, en una característica de persona que no vimos en los textos anteriores. El Espíritu Santo oye. ¿Cómo puede oír el viento? El viento no oye, el viento se oye, pero el viento no oye, Él. Pero no es el punto ahora. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice aquí el texto entonces? No hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oyere. Jesús está refiriéndose a Él como a un otro, no como a sí mismo. Y algunos dicen, sí, pero es que no había sido glorificado. Jesús no había sido resucitado y glorificado. Sí, pero es que Jesús está hablando de cuando viniera ese otro. Y ese otro no iba a venir antes de que Él fuera glorificado. Otro caso, miren en el 14, dice Cristo sobre el mismo Espíritu, o acerca del mismo Espíritu, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu, ¿qué iba a hacer con Cristo? Lo iba a glorificar. Si el Espíritu Santo es el mismo Cristo glorificado, entonces Cristo se glorificaría a sí mismo. ¿Se glorificó Cristo a sí mismo? No. Miren otro caso. En el versículo 26 de Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? ¿Qué hay aquí? Dice que el Espíritu Santo sería enviado en su nombre. ¿Qué quiere decir en su nombre? ¿Cómo se le llama a alguien que va en nombre de otro? Representante. Un representante. Sí, representante. Pregunto, ¿puedo yo representarme a mí mismo? No, yo puedo presentarme a mí mismo, donde me presente. Puedo presentarme a mí mismo, pero representarme, yo no puedo representarme a mí mismo. Solo otra persona puede representarme a mí. Entonces, si el Espíritu Santo es el representante de Cristo, es sencillamente imposible que sea el mismo Cristo. La misma persona no se puede representar, se puede presentar. Representar es a través de otro. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el caso de un embajador. Un representante es un embajador.
El embajador de los Estados Unidos, ¿a quién representa? A los Estados Unidos. ¿Sí? Ok. Ahora, él va en lugar de quién? Que representa a los estadounidenses. Del presidente. Él representa a quién? Al presidente. Ahora, el presidente puede representar al presidente de los Estados Unidos en algún lado. Repito, el presidente de los Estados Unidos puede representar al presidente de los Estados Unidos en algún lado. No. ¿Cómo? Si él es, ¿para qué necesita representarlo? Entonces, un representante es alguien que está en el lugar de. Si el Espíritu Santo es el representante de Cristo, entonces él nunca en la vida puede ser el mismo Jesús. Repasamos lo que tenemos. La Biblia presenta al Espíritu Santo como Dios, como divino. Con esto no estamos diciendo que Él es el mismo Padre. ¿Ok? La Biblia presenta al Espíritu Santo con todos los atributos divinos. Es creador, ¿qué más? Es omnipresente. Omnisciente. Es omnisciente, todo Eterno. lo sabe. ¿Ah? Es eterno. Es eterno. Realiza el nuevo nacimiento. Ok, recrea, nos hace otra vez. Además de eso, Inspira la Biblia. es el inspirador de las escrituras. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Ya? Y además de todo esto, para poder tener todos esos atributos, tiene que ser una persona. Luego, vimos cómo la escritura nos menciona en diferentes formas que el Espíritu Santo tiene características de persona porque interactúa entre las personas. Y finalmente estamos viendo que el Espíritu Santo no puede ser el mismo Cristo, porque no podría entonces nunca representar a Cristo. Una persona no se representa nunca a sí misma. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos? Entonces, lo dejamos. Ajá. La Biblia es clara que Jesús está en el cielo ahorita intercediendo por nosotros, ¿no? Correcto, sí. Cristo está intercediendo por nosotros ahora en el cielo. Y el Espíritu está en la tierra consolando, o sea, lo mismo, haciendo sus cosas en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra representándolo a Él. Ajá. Entonces eso muestra que Jesús está allá y el Espíritu aquí. Definitivamente. O sea, si Jesús está con nosotros aquí, si Él es el Espíritu Santo, entonces no está en el cielo. Como Jesús dijo que lo haría, Él se iba. Como Él se iba, el Espíritu Santo vendría. Algunos dicen, sí, bueno, pero Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Sí, pero en la instrucción que Jesús dio de por qué tenía que venir el Espíritu Santo, es porque Él se iba. Si Él iba a quedar aquí, entonces el Espíritu Santo no tendría necesidad de venir. Si el Espíritu vendría, es porque el Hijo se iba, lo que significa que está allá todavía, porque el Espíritu continúa aquí. Entonces, no pueden ser la misma persona. ¿Ok? Repito, la forma más fácil de entenderlo es cuando Jesús menciona de diferentes formas que el Espíritu Santo en lo que hablaría, en lo que haría, sería su representante. Por lo tanto, si es su representante, no puede ser el mismo nunca. ¿Ok? Estamos. Quedamos para una próxima ocasión entonces, y que Dios pueda bendecirles mucho y ser de mucha ayuda a lo que hemos estudiado para su crecimiento espiritual y para compartir con otros. Que el Señor les bendiga.